van a ser en formato presencial, o sea, mediante una prueba de papel y lápiz. Si esto usted lo lleva luego a un trabajo más informático, uno puede ir modificando varias cosas del instrumento, porque te da más información, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, que lo que vamos a discutir hoy día está principalmente pensado en instrumentos de papel y lápiz, porque los instrumentos informáticos pueden tener más características, dado que, por ejemplo, ustedes pueden considerar el tiempo de respuesta a cada pregunta, el tiempo en general de aplicación, o si ustedes asignan puntajes diferenciales en función de la dificultad del instrumento. Entonces acá va a depender de sus requerimientos y hasta dónde quieran llegar. Pero en general, para pruebas estandarizadas de papel y lápiz que se responden en vivo, por lo general se trabaja con 4 o 5 opciones de respuesta. Entonces yo lo haría como el primer marco general para que luego, cuando veamos ejemplos, podamos discutir como con amplitud de criterio, que no nos quedemos pegados con, por ejemplo, PISA, que es solo un ejemplo de prueba estandarizada. ¿Sí? Respecto a cómo yo les sugiero bajar este instrumento, bueno, básicamente yo creo que el punto de partida es lo que discutíamos en el taller previo, que es cómo ustedes operacionalizan o hacen visible aquello que no es visible. Porque yo, por ejemplo, puedo ver el largo del pelo de ustedes, puedo ver la ropa, el color de la ropa con que andan vestidos, veo que están tomando algún refrigerio, pero por mucho que los mire, yo no sé cuánto ustedes saben de matemáticas, de biología, de química, de sociales, de lenguaje. ¿Sí? Entonces, la primera parte del taller del documento está un poquito orientado al concepto de operacionalización de variables. Y eso es súper importante porque para mí es la parte más compleja, que es bajar algo que queremos medir, pero que no sabemos cómo llegar, a transformarlo a indicadores concretos. En el caso de ustedes van a ser los ítems. Finalmente, ese va a ser como el indicador concreto de la que persona tiene la competencia, habilidad o conocimiento específico que ustedes quieren evaluar. Entonces, yo creo que ese es como el punto de partida que tienen que discutir con sus profesoras, con sus profesores. Cómo ellos están operacionalizando o cómo ellos se imaginan se puede operacionalizar el conocimiento, habilidad o competencia que quieren medir con las condiciones que ustedes van a poner. Que por lo general va a ser una prueba de selección múltiple de 4 o 5 opciones de respuesta. Entonces, no sé cómo ustedes se están imaginando el instrumento que quieren desarrollar o hacia dónde van. Si me pueden comentar un poquito, si por ejemplo, para todas las disciplinas están pensando en el mismo formato o están pensando en algo distinto para, por ejemplo, lenguaje o para ciencias sociales. De hecho, la experiencia que tenemos nosotros es PAES, es la experiencia como más notable a nivel nacional. Entonces, no hemos hablado aquí nosotros si vamos a unificar el criterio, que pienso que debería ser, si pensamos más en PAES y en otras pruebas estandarizadas que hemos aplicado en el país. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, yo igual sigo considerando trabajar siempre como un estímulo, que sea con textos. Para mí el lenguaje tiene que llevar textos obligatoriamente. O sea, yo no pienso en un ítem aislado, sino todos relacionados con textos. Y creo que esa sí es una particularidad del lenguaje que a lo mejor las otras disciplinas tendrán otra idea, ¿no? Pero en el caso del lenguaje sí considero que eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, en cuanto a las opciones, considerando también lo que ha sido PAES, la experiencia que estamos viviendo con ERCE en este momento, pensaría también en 4 opciones de respuesta. No más ni menos, quedarnos siempre con 4, ¿verdad? Porque es como poner al docente a interactuar con los ítems, con los cuales, con una estructura de ítems, que es a las cuales sometemos luego a nuestros estudiantes cuando ya van a salir de bachilleres, o en un cierre del ciclo en el caso de ERCE, por ejemplo. Yo sí lo veo, pero como equipo en realidad no lo hemos hablado. Muchas gracias, Gladys. No sé si el resto quiere añadir algo. ¿Cómo se ve? Yo feliz de... Dígame, ahí al fondo levantaron la mano. No, que en la reunión discutíamos cuál va a ser qué tipo de evaluación queremos hacer, si por competencias o teóricas. Entonces, esos son acuerdos que todavía no hemos discutido como tal, yo solamente lo mencioné, pero yo creo que va a depender también de la visión que tiene cada uno de
qué quiere evaluar y qué quiero que el profesor aprenda a evaluar, creo yo. Entonces, creo que esa es una discusión que tenemos que tener todos y no sé qué momento. Muy bien. Y por allá el compañero del fondo también, ¿sí? Voy a acercarme, pero no sé si se escucha mejor. Muchas gracias por acercarse. Hola, Andrés. Hola, hola, buenos días. Buenos días, compañeros. Sin duda, el historial de evaluación de aprendizaje en el país da suficiente tema de discusión como para proyectarse. Es decir, bueno, que van a seguir existiendo pruebas nacionales, pues con seguridad que seguirán existiendo pruebas nacionales. Que si van a ser vinculadas o no a una promoción, como se hace ahora con PAES, pues eso son cosas, convenciones que a lo largo del tiempo pueden ir cambiando. Quisiera que pensáramos a futuro. Sin duda que en tema de evaluación de aprendizajes, acá hemos tenido experiencias muy fuertes con las PAESitas, con la PAES, con las pruebas de competencias productivas y ciudadanas, etcétera, 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 ¿verdad? Y no vamos a agotar nunca quizás ese tipo de discusión, ¿no? A la larga, será lo que decida realmente el Ministerio de Educación con su unidad de evaluación educativa por dónde va a seguir evaluando. Tengo ahora a la vista, o tenemos ahora a la vista, pruebas internacionales que también dejan un modelaje de tipos de evaluación que se están haciendo. Entonces, el panorama es mucho más amplio quizás de lo que nosotros nos podemos imaginar, y sobre todo a futuro sería muy interesante poder también nosotros, a partir de esta misma experiencia, perfilar qué otras posibilidades también hay de seguir evaluando. Los 150 docentes que son beneficiarios de esta acción formativa por medio de nuestros compañeros acá presentes, pues apenas es una pequeñísima muestra de todo el sistema nacional, pues de docentes que necesitarán de alguna forma, no digo que quizás redactar ítems, no, pero sí llegar a entender algún día por qué es que se hacen estas pruebas de esa forma y qué es lo que se está evaluando. Y cuando les devolvemos los resultados, que sepan también ellos comprender esto, ¿no? Quiero hacer alusión finalmente, estimado amigo, que también acá en el historial de PAES hubo aspectos bien fuertes donde habían calificaciones con escalas de más de 100 puntos hasta 800, 900 puntos. A veces eran de muy difícil comprensión para la comunidad educativa, y a la hora también de estar redactando ítems, y vamos a darnos la oportunidad también del español, no en latín, pues también hasta eso en algún momento tuvo que ver, ¿no? Las unidades técnicas internas del ministerio haciendo diferentes tipos de análisis para calibrar mejor sus ítems, pero esto no pasa generalmente en el sistema educativo. Finalmente, creería yo, por lo tanto, que una buena batería variada de diferentes tipos, ¿no? de fines para lo que va a ser este tipo de formación, bien queda dibujada en esta acción formativa. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. A la pregunta 3, como Gary lo mencionaba y Erika, no se ha definido si va a ser un formato general o cada asignatura va a preparar uno. En la opinión personal, considero que en vista que nuestra realidad de la prueba estandarizada que tenemos tiene un formato general y cada asignatura lo total de la disciplina como tal, ¿verdad? Entonces, el formato es el mismo, ya que es de evaluación, el diseño de construcción de ítems, y tiene justamente lo que Gladys mencionaba, que es un contexto, un enunciado, y las opciones de respuesta y la justificación de cada una de las opciones. Entonces, sería de discutir si ese modelo se va a implementar o se va a retomar, en vista que
está en la evaluación actual o se retomaría otro. Considero que algo fundamental es justamente tratar de abrir la brecha para formar cultura evaluativa, que es muy escasa o por no decirlo nula en nuestro país. Y con ello, pues algo importante es el equipo de docentes con el que hay que buscar el hecho de que reflexionen sobre su práctica y cuáles son aquellos elementos que son fundamentales de evaluar y que son prioritarios de evaluar en un test escrito, de opción múltiple. Y eso nos puede dar como una ventana para poder luego introducir y decir, de esta manera se deben formular los ítems. Muchas gracias. Sí, un poco retomando lo que planteaba, por ejemplo, Gladys, en una prueba de formato estandarizado de selección múltiple, sería difícil que pudiésemos evaluar capacidad de redacción, porque no está pensado. Puedes evaluar plan de redacción, que es algo distinto, o comprensión lectora a partir de un texto de 500 a 1000 palabras, sobre el cual puedes sacar varios ítems. Digamos, ocupando un mismo estímulo, puedes sacar varios ítems, mientras que a lo mejor Ana en matemática puede ocupar distintos ejercicios por ítem, no necesita como un estímulo común. Son distintas las estrategias, es bueno, me parece muy bueno que ustedes mismos conozcan cómo están trabajando, para que independiente del contexto particular de la prueba, por ejemplo, reitero que en lenguaje podemos hacer 20 preguntas a partir de solo 2 estímulos, mientras que en matemática, por ejemplo, en geometría, cada ítem pudiese tener un estímulo particular, ¿sí? Que discutan un poco sobre eso, pero que más allá de las diferencias logren puntos en comunes, que son los que están un poco en el manual también, como el número de opciones de respuesta, extensión de los enunciados, manera de formular los distractores. Entonces, yo creo que la primera unidad de la capacitación que ustedes van a liderar tiene que apuntar un poco a esta sensibilidad de qué es aquello que quieren medir y cómo lo van a operacionalizar, y aclarar de inmediato dos cosas. Uno, que no pueden medir todo. Digamos, eso es súper importante. Una prueba estandarizada no puede medir todos los procesos que pasan en el aula. Hay distintas maneras de evaluar ciertos procesos, hay procesos que se trabajan de manera colaborativa o en grupo. Estas pruebas tienen otro tema, ¿no? Que son individuales también. Entonces, un poco dentro de la taxonomía de Bloom, hay cosas que no vamos a poder evaluar bien. Es difícil, es re complejo hacer un ítem de selección múltiple que, por ejemplo, evalúe creatividad, que sería como la actualizada de Anderson a día de hoy. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que ustedes, como van a liderar estos procesos, las tengan claras y las discutan como equipo. Porque el hacer pruebas estandarizadas tiene elementos muy positivos. Por ejemplo, que toda la población sabe a lo que se enfrenta, que en teoría, no importa si usted es hijo de Gladys o hijo del presidente, va a tener las mismas opciones para responder, porque la corrección es inocua, porque es simplemente una plantilla de respuesta predeterminada, que la población sabe la cantidad de ítems, la cantidad de opciones, que se puede entrenar la prueba, se pueden dar directrices como salen en el manual, pero tiene el otro malo, que está bien porque ninguna evaluación puede ser perfecta, que hay procesos que no pueden tomar. Entonces, eso es bueno también como discutirlo previamente, hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Sobre todo por lo que sale en el último capítulo del manual, que lo hablábamos con Roberto Alzado, que es cómo voy a interpretar los resultados, cómo interpreto esos logros de aprendizaje. Y los resultados van a estar súper delimitados en cuanto a su interpretación por cómo operacionalicen las variables. O sea, de verdad ustedes tienen que escoger muy bien qué elementos son pertinentes y relevantes para las evaluaciones que van a planificar, descartando de entrada que no pueden medir todo, o no se va a medir todo de la misma manera. Eso es muy importante, como para que no haya más expectativas de las que efectivamente logramos hacer con una prueba estandarizada. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es un punto, operacionalización. Hay otro tema que está pegadito, que es que definan un modelo teórico para operacionalizar las variables. Yo les propuse 3 categorías, digamos la más clásica y tradicional, es la de Bloom. Existen ciertas actualizaciones respecto a cómo yo evalúo los procesos cognitivos, los niveles de procesamiento cognitivo respecto a un contenido. Una pregunta a lo mejor me pueden ayudar. ¿En qué año más o menos ustedes declaran que terminó la guerra civil en su país? ¿Hay como una fecha o de inicio o de finalización clara? La guerra civil, 1992, con la firma de los acuerdos de paz. Y la fecha de inicio no es una fecha tajante.
se toma el 80 por los sucesos que ocurrieron justamente en esta década. Entonces, es el 80 al 92. Claro, por ejemplo, uno podría preguntar en qué año se firma esta declaración de paz o cuál fue la longitud del periodo, y es una prueba que apunta a una habilidad que se llama reconocimiento o memorización. Recuerdo. Es muy distinto que preguntes por las posibles causas del conflicto, que sí se puede hacer también con una prueba de selección múltiple, pero a lo mejor la pregunta sería de doble disyuntiva o indirecta. Esto que tiene 3 enunciados y luego las opciones de respuesta combinan los enunciados. ¿Sí? El tipo de pregunta que ustedes les indiquen a sus profesores o profesoras que hagan también van a depender de qué tipo de procesamiento cognitivo quieren privilegiar. Un mito que quiero eliminar es que el nivel más básico, que es reconocimiento o memorización, es irrelevante. Eso no es así. Por ejemplo, para la gente que trabaja en biología, química o física, voy a dar un ejemplo de biología, usted no saca nada con comprender el funcionamiento del sistema nervioso o de neuroanatomía si luego no recuerdas cuál es la neurona aferente y la eferente. ¿Entiende la idea? Entonces es bueno que destaquen que uno puede ir ponderando estos elementos y que aun cuando a lo mejor pueda parecer más difícil una pregunta de comprensión, finalmente en una prueba estandarizada tienen el mismo peso, por ejemplo, 1 punto por respuesta correcta. ¿Sí? Pero también es bueno que ustedes vayan calibrando qué procesos quieren evaluar de mejor manera. Desde ya anticipándole que es válido y totalmente permitido evaluar todos los procesos. Pero también saber que, como les comenté recién, que esto de creatividad es difícil. O en el caso de matemática, resolución de problemas, tendrán que ser problemas más acotados para que te dé el tiempo, porque estas pruebas también se hacen dentro de límites temporales no tan extensos. Al respecto, les documento el dato de que en Chile y en varios lados, cuando se hacen pruebas tipo PAES, las pruebas no tienen la misma longitud. Aunque no tengan la misma cantidad de ítems, no tienen la misma longitud. Hay pruebas que dan más tiempo. Por ejemplo, lenguaje tiene más tiempo que historia. Porque en lenguaje los estímulos no son visuales. Por ejemplo, no es un mapa. Puede ser un texto de 500.000 palabras o puede ser un poema. Y eso el estudiante lo tiene que leer un par de veces. Así que se le suele dar más tiempo. Entonces, lo que uno estandariza son las condiciones de aplicación. Mire, prueba de selección múltiple, 4 opciones de respuesta, única respuesta correcta. Siempre a la respuesta correcta se le asigna un punto, por ejemplo. Pero todo lo otro tiene particularidades que definen ustedes en base al currículum. Si es una prueba que está anclada en el sistema educacional, a lo mejor incluso dentro del aula, un contenido concreto tiene más horas de dedicación que otro. Por ejemplo, en mi país, lenguaje y matemáticas suelen ser contenidos que se abordan con más tiempo que química o física. Por lo que en la prueba, que sería el equivalente al PAES, hay una prueba de lenguaje que tiene 80 preguntas, una matemática de 80, y la de ciencia también tiene 80, pero la de ciencia involucra química, física y biología, las 3 juntas. No sé si me aclaro también. Entonces, tampoco tienen que estandarizar la longitud del instrumento. Sí el formato, sí lo que la tarea del sujeto, sí la manera de interpretar. A eso apunta el concepto de prueba estandarizada. Claro, pero ahí en tu reflexión de fondo, Andrés, lo que hay es una clara apuesta por comprender las taxonomías, lo que implica el desarrollo cognitivo. Entonces, en ese caso, creo que un buen punto de reflexión es llevar al docente a entender, a comprender la implicación real que tiene esa categoría que se llama identificar. ¿Cuáles son los alcances en los que se puede mover dentro de identificar? ¿Cuáles son los alcances en los que se mueve cuando ya analiza, cuando ya compara, cuando evalúa, cuando sintetiza, cuando cree, cuando concluye? Entonces, lo que tú llamas operativización, ya visto desde la práctica, es el planeamiento a través de una tabla de especificaciones, por ejemplo. Así es, para allá iba. Roberto acá en Chile diríamos mi palo blanco, que es la persona que se preparó para complementar mis comentarios. Efectivamente, en el fondo el foco va a ser que a lo mejor ustedes lideren la tabla. Perdón, hay una pregunta por ahí. Un comentario. Dígame. Por ejemplo, en PAES, lo que se hace para poder operativizar, si lo puedo llamar así, los niveles de complejidad es, bueno, sería quizás de contar un poco la historia del modelo de evaluación que se ha creado, pero para aterrizar en los niveles de complejidad,
lo que se realiza o lo que se elabora, mejor dicho, son habilidades específicas. Y las habilidades justamente contienen la acción o el desarrollo cognitivo que se desea evaluar. Pues enfocado siempre en la taxonomía de Bloom, que es la que hasta el momento nosotros teníamos para poder determinar los niveles de complejidad. Entonces, hay algunas de las habilidades que se nos hacen más familiares o más fáciles para poder trabajar a ciertas asignaturas y otras que son más de otras asignaturas. Por ejemplo, en sociales utilizamos más interpretar que aplicar por la misma naturaleza. En cambio, matemáticas tiene más quizás la finalidad misma para poder desarrollar sus sistemas. Entonces, de aplicar. Creo que también eso es importante comprender que el tipo de habilidad o desarrollo cognitivo que se va a evaluar depende de la naturaleza misma de la asignatura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ahí va el tema. No sé si hay una pregunta al respecto o algún otro comentario. Sí. Sí, dígame, por favor. Me gusta mucho el tema de Bloom. Yo sé que para este equipo es mucho más, está mucho más familiarizado con ello, pero también no puedo obviar de que por mucho tiempo también condenaron o condenamos al mismo Bloom hasta que aparece nuevamente toda este enfoque por competencias y revitaliza. Una apreciación nada más. Cuando dices Bloom, digamos la versión, voy a decirlo, original, o trabajamos también con las versiones reformadas como algunos de sus discípulos. Ahora mismo aparecen otras taxonomías un tanto similares. He visto en los países vecinos, por ejemplo, Marzano, ¿verdad? Marzano y Kendall. ¿En algún momento se ocuparán o no? Sí, o sea, yo puse algunas sugerencias, de hecho algunas adaptaciones. Como el manual tiene que ser breve, me basé principalmente en Bloom, Marzano y Kendall actualizan, Anderson es la otra persona también que era discípulo, actualizaron en función un poco de darle más variedad y más ejemplos. Yo no tengo ningún problema con compartir dichos manuales, yo los tengo en mi computador, porque les pueden dar más ejemplos de cómo ir ustedes guiando a sus profesores o profesoras en la construcción de ítems. Si acá lo relevante es que más allá de la categoría, sea Bloom clásico del 50 y tanto, o sea Marzano y Kendall del 2000, o Anderson que es como un poquito después, lo importante es que definan un modelo teórico compartido de lo que esperan del estudiante. Yo creo que ese es el punto relevante porque eso va a orientar la tabla de especificaciones del instrumento. ¿Sí? Pero al respecto, yo creo que hay implícitamente en el sistema nacional una convención y el autor, la referencia teórica más utilizada suele ser la de Bloom, ¿verdad? Entonces, si nos atenemos a esa convención implícita, ¿verdad? Al docente le va a resultar súper familiar trabajar con Bloom, ahora conoce la taxonomía. Lo que creo que tenemos que reforzar es la comprensión sobre la taxonomía y la incidencia que eso tiene sobre cómo evalúa. Porque él puede suponer que un ítem de cuánto es el resultado de 2 más 2, para él puede suponer que es una interpretación, cuando realmente solamente es proceso, ¿no? Que puede ser o una memoria o puede ser, no sé. Entonces, esa diferencia creo que la que hay que acentuar. Entonces, si vamos a establecer un marco teórico, creo que todos coincidimos que Bloom es lo que más suena, ¿verdad? Ahora, el tema, Andrés, de fondo aquí es cómo deberíamos de hacer el abordaje para que el docente muy rápidamente nos entienda que cada una de estas destrezas que taxonómicamente están colocadas en la tabla representan o están asociados a procesos cognitivos, más que al simple desarrollo de un contenido, ¿verdad? Sino más bien a procesos cognitivos. Por ahí creo yo que está el meollo de las primeras sesiones, ¿verdad? ¿Cómo batallar con eso, ¿verdad? Claro, porque en general lo que uno sugeriría mucho acá, yo les propuse una ficha de ítem, como dentro del manual, para que puedan construir los ítems, es que ustedes, como van a ser los que lideran todo el proceso, indiquen a la persona concreta qué tipo de ítem tiene que hacer. Por eso es importante que la persona sepa cuál es la diferencia entre reconocer, comprender, analizar, sintetizar, evaluar. Porque la tabla de especificaciones la tiene que definir, desde mi punto de vista, Mineducit, ustedes.
Y los profesores construirán los ítems que ustedes encuentran pertinentes. Otra cosa relevante es que, si bien existen niveles de procesamiento cognitivo más complejos, desde Bloom, desde Anderson, desde el que sea, esto no significa que los ítems sean más difíciles. Porque yo puedo hacer una pregunta de reconocimiento súper difícil. Por ejemplo, ¿en qué día se firmó el Acta de Paz en el año 1992? 16 de enero, la fecha no del cliente. Se la sabe, no sé cómo andaría a los compañeros o compañeras por ahí. Puede ser una pregunta muy específica, que de hecho a lo mejor incluso llegaría a ser hasta irrelevante. Recuerden que los grados de dificultad, aun cuando el constructor lo orienta, finalmente los van a saber una vez que apliquen el instrumento en base a la proporción de gente que lo conteste bien. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer preguntas difíciles para todos los niveles. Lo importante es que la pregunta, siendo difícil, igual sea relevante. ¿Sí? Es el tema. O sea, una pregunta que es difícil, la estamos poniendo en la prueba porque me va a permitir diferenciar entre que una persona tiene una habilidad y otra que no la tiene. Y puede ser a distintos niveles de habilidad. Les doy un ejemplo concreto. Acá en matemática, le doy el ejemplo a la Ana de matemática, se metió un ítem en nuestra PAES que tiene un nivel de dificultad de 4%, lo que significa que de cada 100 personas, solo 4 lo contestaban bien. Se metió ese ítem porque nos dimos cuenta que en la parte superior de la prueba llegaban 300 o 400 personas casi con puntaje máximo. Y el ministerio nos pidió que hubiera menos puntajes máximos. Entonces tuvimos que diseñar 2 o 3 ítems muy difíciles para ese grupo, sabiendo que el otro 95% lo iba a tener malo sistemáticamente. ¿Para qué se hace eso? Para que la curva te quede un poquito más, una pendiente más suave al finalizar el análisis de los datos. ¿Sí? Entonces nos queda una campana de Gauss con una gradiente más suave al finalizar. Entonces reitero, ustedes pueden tener ítems difíciles de reconocimiento, pueden hacerlo. Lo importante es que ahí no se pasen a ítems como quisquillosos o de contenido irrelevante. Entonces tampoco crean que porque el ítem que yo hago es de evaluación, per se es difícil. No. Y porque yo lo hago de reconocimiento, per se puede salir fácil. No es así. Entonces distinguir complejidad de procesamiento cognitivo con dificultad del ítem. Bien, respecto al marco común o compartido, yo también sugerí, está en la bibliografía, un par de artículos respecto a directrices para construcción de ítems. ¿Sí? Aquí no existe como un marco teórico, pero existe gente que ha sistematizado años de evidencia. ¿Sí? Entonces, Haladaina o Aladina con HY, digamos que es la persona que más se ha dedicado a sistematizar evidencia sobre cómo construir ítems de selección múltiple. Esa es su especialidad. Entonces, tiene un artículo, tiene un manual que también puedo compartir, pero lo que yo le referencié es una traducción al español del artículo, una adaptación, que es un poquito más sencilla, porque Haladaina hace algo así como 30 y tantas taxonomías, y de repente, entre, no sé, por ejemplo, entre la 15 y la 16, dice, pero esto es lo mismo, ¿no? Como es demasiado sutil la diferencia. Los españoles que adaptaron esto lo hicieron un poquito más grueso y puede resultar bastante más útil. Entonces es súper importante que sobre ese trabajo ustedes lean, revisemos, podamos discutir, porque finalmente ahí están como las directrices para la construcción. Y se le llama directrices más que reglas o normas, porque a veces uno igual siguiendo todas las directrices, después el ítem no te sale como uno quisiera. ¿Sí? Pero sí hay, claro, hay cosas que podemos evitar. Por ejemplo, esto de opciones de respuesta que se contradigan abiertamente, esto de evitar todas las anteriores. Hay muchas directrices muy útiles sobre la extensión, por ejemplo, de las opciones de respuesta, cómo hacer menos obvios los distractores. Sobre eso se ha escrito mucho y hay varios ejemplos en distintas disciplinas. Entonces la idea es que ustedes lo utilicen ese material. Punto. Yo creo que esa es la otra parte importante. Cuando lleguen a cómo operacionalizar, es difícil hacer distractores, por ejemplo. Hacer la clave correcta es más o menos fácil, pero hacer distractores que distraigan, como de perogrullo, cuesta a veces. O sea, ha ocurrido que haces análisis de ítem y te das cuenta que en el primer ítem, la verdad que de las 4 opciones de respuesta, el distractor A nadie lo consideraba. 0% de elección. Y eso hace que el ítem de verdad sea de 3 opciones de respuesta. O sea, ustedes están dando más probabilidad de acertar por azar un ítem porque no está bien hecho el distractor. ¿Sí?
Entonces, por lo general, no creo que ustedes tengan todo el tiempo del mundo, pero cuando se acumula evidencia en la unidad que ustedes van a trabajar, uno empieza a ver cuáles son los errores comunes de los estudiantes. Hay todo un proceso para hacer ítems. Incluso ustedes podrían partir, por ejemplo, en el caso de Ana, con resolución de problemas de pregunta abierta. Lanzar un problema, una ecuación de primer grado, por ejemplo, sencilla, y a pilotearla en 30, 40 estudiantes. Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son las respuestas incorrectas más comunes. Y eso, por lo general, es un distractor plausible que la gente va a escoger. Es difícil que uno encerrado en su oficina sin poner a prueba los ítems sepa cuáles son los distractores más plausibles. ¿Sí? Más o menos la misma idea con biología, química y física. Entonces, eso yo diría que como el tercer elemento teórico que ustedes tienen que reforzar mucho, que es bueno seguir las directrices. No te garantiza éxito, pero de seguro te evita problemas, muchos problemas. ¿Bien hasta acá? Sí. Ahora, sutilmente me pasé a la segunda unidad del manual, que en la segunda unidad ustedes solo tienen que entrar cuando ya hayan resuelto todos los problemas previos de cómo operacionalizo, qué me interesa medir, cuál es mi modelo de procesamiento cognitivo. Si quieren ocupar toda la clasificación, es que ahí tienen libertad, de verdad. Si quieren ponderar un indicador más por sobre otro. Todas esas son definiciones teóricas que ustedes tienen que definir. ¿Sí? Y luego al constructor le piden, mire, en este modelo que tenemos, usted tiene que hacerme un ítem de comprensión respecto a ecuaciones de primer grado, o de aplicación, o como decía recién Roberto, de resolver algo, de un procedimiento. Pero ustedes lo van a tener que definir. ¿Sí? Una pregunta, ¿en qué momento ve usted la tabla de especificaciones? O sea, porque por lo que está diciendo, la propuesta es que nosotros demos la tabla. O sea, que ellos le digamos, queremos un ítem con que evalúe con esta complejidad y con este proceso cognitivo y todo eso. Bien, pero es importante que el docente conozca que partimos de una tabla de especificaciones. Absolutamente. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hablamos primero de las características del ítem, de sus propiedades, de todo el proceso de diseño de ítems, o planteamos primero lo que es la tabla de especificaciones? Sí, yo plantearía primero la tabla de especificaciones que va como en la primera unidad, que es cuando operacionalizo. Como la máxima, como la finalización del proceso de operacionalizar una variable es una tabla de especificaciones. Muy bien. Incluso, reitero, ahí tú puedes tener celdas vacías y justificar teóricamente, mire, la verdad que, por ejemplo, en el caso de lectura, no voy a poder evaluar creatividad, porque para eso la persona tendría que escribir. Entonces, eso tiene 0 ítem. Lo sé de antemano y lo define teóricamente, y para lo bueno, para lo malo, yo sé para qué me sirve la prueba, que tiene un objetivo y una población concreta. Y después de eso, que los profesores entiendan ese contexto, y dicen, por lo tanto, vamos a desarrollar ítems con estas características. Perfecto. Muy bien, aclarado. Bien, entonces, una vez tengamos los ítems y las directrices, lo que toca es que empiecen a anticipar las características de los ítems. Estamos hablando de las directrices. Y recuerden ahí, yo no sé si ustedes tienen como, lo hablamos la otra vez, creo que con Erika, por ejemplo, creo que lo discutíamos, sobre esto de la trazabilidad del ítem. Que es muy bueno que la persona que construye el ítem no participe en la revisión del ítem. Que la que lo construye no participe en la revisión. Sí, por ejemplo, yo construí mi ítem. Ajá, que otra me lo revisa. Exactamente. Y por lo general son grupos. Por lo general, cuando hay como revisión de ítems, son 2 o 3 personas y revisas varios ítems en una sesión de trabajo de revisión de ítems. Y ahí se espera que no esté el constructor, porque lo que indica la evidencia es que el constructor tiende a defender su ítem, digamos, no faltaba más. Y la cosa se vuelve personal rápidamente. O sea, yo participo en muchas comisiones en que uno dice, ¿por qué no lo planificamos mejor? Entonces tengan claro ustedes como unidad, que ya esto no está en el manual, pero un comentario no menor, la trazabilidad, el proceso de construcción. Porque, por ejemplo, imagínense que todos ustedes fueran el comité con que trabaja Gladys, que es de lenguaje.
Si usted, Gladys, hace el ítem, a lo mejor Erika, Luis lo revisan y Orlando y Ana lo editan. Y el constructor puede nunca más ver el ítem o se lo puede mandar de vuelta simplemente para decirle, mira, así es como quedó. Pero en general, por ejemplo, el ETS en Estados Unidos, o CITO en Holanda, o Acer en Australia, tienen unidad de constructores de ítem que ellos, así como quien hace papas fritas, ellos hacen ítems y los envían. Pero después ya no vuelven a tocar el ítem. Y hay otras instancias con otras personas con conocimientos similares que los editan, los terminan de formular y los ensamblan en la prueba. Muy bien. Sí. Entonces, o sea, es bueno que manejen el modelo. Reitero, el ITS es como, claro, la meca de la medición, entonces tienen muchísima gente trabajando. Sí, claro. Nosotros acá teníamos un comité de 5 o 6 personas, no era más, y revisábamos cuando podíamos revisar la mayor cantidad de ítems. Pero bueno, hay que dividir las tareas, o sea, que se sepa claro que el que construye, construye, el que edita, edita, y a lo mejor para el año siguiente dan vuelta a los roles. Que no hay mucha gente. O para el siguiente proceso. Si todos tienen las mismas habilidades, puedes construir y editar. Es súper que el que edita a lo mejor después construye y viceversa. Es bueno ver si en todos los procesos, pero lo que no es bueno es que participes en todos los procesos al mismo tiempo. Súper. Pregunta para todos. Estas pruebas las están pensando basadas en el currículum que se enseña, ¿no? Sí. Perfecto. Yo creo que respecto a la pregunta de Gladys, que es buena, de las tablas de especificaciones, ustedes deberían revisar antes de empezar la capacitación el currículum, tiene que haber algún texto con el currículum, y evaluar, con el conocimiento que ustedes ya tienen, qué cosas se pueden evaluar mediante una prueba de papel y lápiz y cuáles no. Mejor discutir con los profesores qué les parece la elección o ver cómo se podría hacer. Porque acá, imagínense, nosotros evaluamos para la selectividad 4 años. Todas las enseñanzas secundarias son 4 años. Por ejemplo, 4 años de enseñanza de ciencias sociales. Y en 80 preguntas tú no puedes abarcar 4 años de manera representativa. Entonces, a priori, expertos escogen los contenidos más evaluables y los que son teóricamente relevantes. Sin embargo, Eso para... un reto importante para ellos sería como también someterlos a ellos a que se enfrenten al currículo y que ellos hagan la reflexión que pueden evaluar a través de una prueba como esta. Aunque nosotros queremos nuestro trabajo hecho. Sí, es que yo creo que eso es como para una jornada de trabajo distinta a la que van a tener. ¿Sí? Porque es una discusión más abierta, porque ahí no sé cómo trabajan para elección de ítem. Si es una facultad potencial solo del ministerio, ustedes a puertas cerradas pueden trabajarlo porque tendrán un grupo de especialistas al respecto, que serán los curriculistas que por algo hicieron el currículum y la gente que construye. Pero también es bueno, acá en Chile al menos lo hemos hecho un par de veces así, que convocamos a gente. Y en jornadas de trabajo que solo se trata de, mire, del currículum, qué es lo esencial, cuál es el corazón. Y después de eso, bueno, y de eso que encontramos esencial, que se puede evaluar mediante este tipo de pruebas, se logra hacer como un subcurrículum evaluable mediante pruebas de papel y lápiz con selección múltiple. No, pero ¿sí? Mi pregunta era como en el caso de nuestros especialistas, que no están acostumbrados a este trabajo, si podríamos ponerles ese reto nosotros. Sí. O sea, tienen ustedes el currículo, revisen y díganos qué pueden evaluar ustedes con una prueba de estas características, como para retarlos. Me parece una buena idea, se lo podrían dar de tarea, eso sí, de una semana para la siguiente. O sea, es una tarea que hay que hacer con calma. Exacto. Vamos a hacer una pausita, solo por una razón. Sandra de Humansor se acaba de incorporar, ella es nuestra referente técnica dentro del MINEDUCIR para el tema de evaluación de los aprendizajes. Ella junto a Yolanda han trabajado todo este proceso previo y gracias a las gestiones de ambas es que hoy podemos tener a este equipo de expertos reunido y estamos ya hablando del desarrollo. Entonces acá está Sandra para que tú la conozcas, Andrés. Hola, hola, con gusto, con muchas expectativas por este proceso, que esperamos cerrarlo muy bien con este equipo de expertos que han pasado por un proceso muy riguroso de selección y esperamos que las orientaciones que hoy tú les estás proveyendo pues puedan sumar al trabajo que van a empezar a realizar el próximo sábado.
comentarte a ti y al equipo además que el día de ayer estuvimos con el señor viceministro de Educación y justamente era algo que lo que él pedía, ¿no? que la capacidad instalada ya en un grupo de técnicos del Ministerio de Educación se pudiera replicar en docentes del sistema educativo salvadoreño. Así que como que estamos justamente dando el clavo con este proceso. Así que gracias de antemano. Muchas gracias, Sandra. Me alegro que vayamos bien. Yo no quiero... A ver, Roberto, ¿está por ahí? No, Fue Roberto. acaba de salir, pero aquí está. Solo te quiero agregar algo, perdón, solo quiero agregar algo que ella no va a decir porque es muy humilde. Pero Sandra es referente en evaluación en nuestro sistema educativo. Muy bien. Cuando yo llegué en el año 2002 al Ministerio de Educación, en aquella época, ella ya estaba introduciéndose o ya estaba dentro de los procesos de evaluación estandarizada. Sabe perfectamente cómo ha evolucionado y en dónde estamos, así que es una gran ayuda acá. Buenísimo. Muchas gracias por estar acá. Les contaba un poco que yo en Roberto, que la idea inicial hoy día es no atorarlas con mucha información, porque las unidades 3 y 4 para mí son súper importantes en términos de planificación. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Son muy importantes en términos de planificación, pero yo creo que son materias para que nos juntemos en otro momento y les dé otro tipo de ejemplo, que tiene que ver con una vez que la prueba está ensamblada, cómo yo sé que va a funcionar, y una vez que sé que funciona, cómo interpreto los resultados. Con Roberto lo que conversábamos era hoy día hablar una hora, yo en 5 minutos más tengo otra reunión, y quería como enfatizar ciertas ideas para la primera jornada, que es la que viene pronto, ¿no? Creo que el sábado, o este sábado, ¿no? Sí, bueno, de hecho te cuento que grabamos toda la conferencia con la idea de poder también extractar algunas ideas que puedan llegar también a los docentes, ¿verdad? Tal vez esta parte técnica que tú has expuesto ahora respecto a cómo ves el diseño, la planificación de la prueba, a lo mejor la podamos editar y convertirlo también en un recurso para el docente. Ahora, lo que tú nos planteas es que una vez agotada esta etapa de planificación y desarrollo de ítems, tengamos una segunda sesión contigo en donde vamos a enfocarnos en el tema de la construcción y la interpretación de las pruebas. Si así les parece, yo encantado de poder colaborar, ningún problema. Yo tengo una pregunta, porque inicialmente vimos nada más la estructura del módulo y notamos como equipo lo denso de la unidad 2 en cuanto a la extensión de los contenidos de la unidad 2. Entonces la pregunta concreta es, ¿podríamos trabajar la unidad 2 en 2 jornadas como para tener una oportunidad como un tipo taller de diseño, discusión de ítems y ver las características y qué tanto ellos se han acercado a lo que planteamos, por ejemplo, en la semana anterior, ¿no? ¿Sería válido dejar para la última jornada unidades 3 y 4? Absolutamente, de hecho en mi cabeza cuando lo planifiqué era esa la idea. Okay. La unidad 1 es una introducción potente en cuanto a que te cuestiones tus prácticas. La unidad 2 es el corazón de la capacitación, tiene que tener 2 módulos obviamente de trabajo, y 3 y 4 se pueden juntar. Muy bien. Un poco como yo me imagino que pueden trabajar esto. Particularmente para la segunda unidad, que es la más densa, algo que ha funcionado mucho es que ustedes partan la clase, la sesión, la capacitación, pidiendo a los profes que hagan ítems. ¿Sí? Que hagan ítems, que los guarden y que los comparen cuando terminen la capacitación y que ellos mismos evalúen los ítems que están construyendo y cómo los mejorarían. ¿Sí? Es una actividad súper buena porque la misma gente con sus propios recursos se da cuenta que ha aprendido nuevas habilidades o nuevas estrategias. ¿Sí? Respecto a recursos didácticos, con Roberto hemos ocupado ciertas plataformas como por ejemplo Kahoot, lo que va a depender del acceso a internet que tenga la gente. Si ustedes son buenos o buenas constructores, Kahoot es una excelente plataforma para poner en prueba los conocimientos que está adquiriendo la gente. Porque Kahoot o Quizzes, que es la otra plataforma, te permite trabajar con preguntas de selección múltiple con 4 opciones de respuesta. Y permite poner estímulos también. Entonces, yo me podría comprometer de acá al viernes a compartir un par de preguntas como ejemplo para que la puedan poner respecto a los conocimientos que está adquiriendo las personas. Muy bien. Sería y como lo otro, el cierre de la unidad 1, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. Y respecto a también la construcción de ítems, también es muy bueno que coloquen ítems que tengan problemas para que la gente los pueda identificar. Ajá. ¿Sí? Entonces partan construyendo ítems. Ítems malos, yo les puedo prestar bastantes, porque de eso tengo mucho en mi vida. Un montón de ítems malos. Entonces, la idea es que lo vayan identificando y luego ustedes puedan mostrar como las observaciones que habían sobre el ítem y finalmente ustedes planteen una reformulación del ítem. Dicho esto, ustedes sean bien sinceros, los ítems malos, que son muy malos, no se pueden salvar. O sea, hay ítems que de verdad, entre reformularlo, hacerlo todo de nuevo, mejor olvidarlo y partir de cero. ¿Sí? O sea, si no está pertinente, está mal formulado, las opciones son contradictorias, quedarte con la idea y partir de cero. Y eso, básicamente yo creo que este tipo de taller lo hacen los participantes, ustedes tienen que ser facilitadores, dirigirlos, pero preparen hartas actividades respecto a, por ejemplo, cómo están operacionalizando esos contenidos, cuáles, como decía Gladys, cuáles son los contenidos más relevantes para la disciplina, que hagan ítems, que evalúen ítems, para que finalmente, me imagino que la actividad final que ustedes están pensando es que hagan una mini probita, 3, 4, 5 preguntas, pero que sean capaces de distinguir por contenido y por nivel de procesamiento cognitivo. Para allá tendría que ir la evaluación. ¿Sí? Perfecto. 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 Bueno, Roberto, no sé si queda algo más que pueda aclarar. Bueno, sabemos que tú también tienes compromisos previos, pero fíjate que se me está ocurriendo que como tenemos que enfrentar la próxima semana una unidad 2, ¿verdad? Sí. A mí se me ocurre pensar que sería interesante tener otro ejercicio como este el próximo martes, no sé cómo lo ves, Andrés. Perfecto. Los martes me quedan súper bien siempre. Porque tengo docencia en la mañana y me queda esta ventana libre. Así que yo los martes de 10 a 11 de ustedes siempre puedo estar disponible. Porque entonces ahí lo que podríamos hacer ya es, a partir de la experiencia, de la toma de contacto que ellos han tenido, ya te pueden plantear cómo realmente está el grupo, cuáles son las expectativas del grupo, y podemos tener como ideas más claras de cómo abordar la unidad medular, ¿verdad? Que es el tema de construcción y análisis de ítems. Entonces, a lo mejor la próxima semana nos reunimos, tenemos esta posibilidad de 10 a 11 de hacer esta conexión y establecer ya la metodología directa para el desarrollo de la unidad 2. Como eso es lo medular, creería yo que ahí, básicamente, y cuando lleguemos a la unidad 4, que es el tema de análisis, igual nos juntamos otra hora, un martes, y planificamos cómo vamos a cerrar. Yo creo que el equipo ahora, con las ideas que tú nos has compartido, creo que ya tenemos como muy claro cuál es el punto de partida, la importancia de la tabla de especificaciones, cómo vamos a dosificar, cuáles son los énfasis que hay que darle al equipo de docentes, y creo que también nos has ayudado a perfilar el producto que podemos esperar de este taller, que sería esa pequeña mini prueba, una pequeña base, unos ítems que incluso se podrían validar, si la gente fuera muy acuciosa, los podría validar con sus estudiantes, para tener algunos resultados que después podemos compartir. Sí, creo que podemos aprovechar, lo estamos hablando ya para la siguiente jornada, ¿verdad? Sí. La gente realmente tiene ítems, que lleven los estudiantes hechos. O sea, eso tenemos que partir de ahí. Hay mucha emoción puesta en los sitios, porque cuando uno hace algo, dice, no sé, conmigo, me costó, pero no sé, que la gente lo lleve y que lo valore, porque estamos ahí aprovechando que lo que ya tiene y usa naturalmente en la escuela, en el instituto, lo va a mejorar. Lo que sí debemos tener muy claro es cuál es el objetivo, la competencia, el constructo, como que han llamado ellos, al cual corresponde los objetivos que han diseñado. Porque ese es el referente que ustedes deben tener, ¿verdad? Pensaría yo, a la hora de conocer ese título. Claro, definitivamente también podemos partir de esa experiencia, ¿verdad? De lo que el docente ya tiene, ¿verdad? Pero en general yo creo, Andrés, que este primer encuentro nos aclara muchas cosas, nos pone en perspectiva y tener como esta referencia tuya respecto a la idea con que diseñaste el módulo también creo que nos hace darnos cuenta que hemos pensado bastante en sintonía, porque
hay muchos elementos comunes en el diseño que creo que se van a rescatar por parte del equipo. Yo no sé si el equipo tiene algún comentario ya para cerrar la conexión, ¿verdad? Para que Andrés pueda regresar a sus actividades. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima, que estén bien. Chao, chao. Bueno, gracias Andrés, cuídate, hasta luego.